descansaron con las baterías antes de empezar. Gloria a Dios, ¿no, hermanos, que estamos aquí? Qué hermoso es estar juntos, ¿no? En la casa de Dios. Disculpen. Amén. Así es, hermanos, gracias por este tiempo que el Señor nos ha dado, ¿no? ¿Por qué no comenzamos orándole al Señor? Padre Santo, gracias por este momento, Señor, que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Sabemos que entre semana a veces se nos hace difícil, a veces la carne no quiere venir, Señor, porque trabajamos temprano mañana o lo que sea. Quizás ha sido un día largo, Señor, pero tú ves el esfuerzo que hacemos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre que ves esos esfuerzos, que ves esos detalles que hacemos, Señor. En vez de estar descansando, haciendo otra cosa, aquí estamos, Señor, en tu casa, Señor. Padre Santo, pido que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos hables hoy, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que toques nuestras mentes, Señor, que nuestros oídos, Señor, puedan oír tu palabra, Señor. Y que tú, Señor, dirijas este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos, Padre. Amén y amén. Y pues ya se está acabando noviembre, ya vemos, es el último martes del mes, cómo se ha ido bien rápido, ¿no? Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel hasta este día. Yo le puedo dar gracias a Dios por muchas cosas. Siento que acabamos de pasar Thanksgiving. Doy gracias a Dios por mi familia, que no está ahorita, pero ellos, es la flu, tienen una flu, pero van a estar bien, gracias a Dios, estamos todos vivos. Pero como has dicho mi pastor, nuestro pastor, cómo el Señor nos ha ido hablando en este mes, cómo el Señor en esos últimos domingos, martes, hi Sophie, el Señor nos ha ido hablando y nos ha ido exhortando, ¿no? En una manera, ¿cómo se dice? En una manera donde podamos entender, ¿no? La palabra de Dios ha sido exponida en una manera donde nuestra mente pueda entender, nuestros oídos puedan oír. Y ha sido algo hermoso, ¿no, hermanos? Y hoy siendo de varones, y yo sé que el Señor está trabajando en las vidas de los varones, de todos los que estamos aquí, pero en los varones específicamente. Hoy es de varones y qué hermoso es escuchar la palabra de Dios, y hay que escuchar lo que el Señor les tiene que decir a los varones hoy en día. Y como hemos estado diciendo en los últimos cultos de varones, mira cuán bien y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Así es, hermano, qué bueno que se aprendieron eso. También otra cosa que acaba de decir el pastor, y yo también no lo dije hace no mucho, el reino de los cielos es de los valientes, los que lo arrebatan. Así es, hermano, eso es muy cierto. Qué bueno que hemos estado aprendiendo, ¿no? Y poniendo atención, ¿no? Y qué bueno que se nos quedan las cosas, ¿no? Que nos están hablando el Señor. Y quiero que se acuerden de esos dos versículos. Vamos a regresar a ellos un poquito más tarde. El primero, mira que bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, ¿no? Y el segundo es, el reino de los cielos es de los valientes. Amén, hermanos. Y si pueden abrir sus Biblias, vamos a empezar en Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Lucas 5, 17. Y me dan un fuerte amén cuando estén ahí. Así es, hermanos. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice y me puedes seguir con sus ojos. Y si no lo tienen, está acá arriba en la pantalla también. Dice en el nombre del Padre, Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: aconteció un día, hablando de Jesús, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraba llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús.
Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemías? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y de allí quiero que brinquemos al 24. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así es, hermanos. Ahora vamos a brincar. Voy a empezar leyendo 3 historias diferentes y vamos a regresar a ellas también, así como los versículos también. Si ahora vamos a brincar a Juan, capítulo 5, del 1 al 15. Juan, capítulo 5, del 1 al 15. Juan 5, del 1 al 15. No wonder I couldn't see the brightness was all the way down. Juan 5, del 1 al 15. Y está titulado El paralítico de Bethesda. Me pueden seguir igual con sus ojos. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le dijo Jesús en el templo, y le dijo: mira, has sido sano, no peques más, pero que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ok, ahora vamos a leer una historia más, hermanos. Ténganme paciencia. Vamos a brincar a... De hecho, el pastor ha de saber, porque esto es lo que acaba de predicar en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. So, Lucas 15, versículo 17 al 20. Lucas 15. Lucas 15, del 17 al 20. Amén, hermanos. Voy a comenzar a leer y me pueden seguir, son 4 versículos. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Son más versículos. Y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén, hermanos, así es. Aquí podemos ver tres diferentes historias, tres historias diferentes en la Biblia que podemos ver donde había algo similar, ¿no? Había algo similar que había alguien enfermo, ¿no? Había alguien que estaba necesitado, había alguien que necesitaba de Jesús, necesitaba un toque de Jesús, ¿no? Necesitaba ser sanado por Jesús. Cada individuo aquí podemos ver diferentes historias y cómo el Señor sanó a cada uno de ellos, ¿no? Y como estaba hablando de los varones, el Señor, yo sé que nos ha estado hablando y es hermoso cómo el Señor trabaja, porque también con los jóvenes está trabajando en sus corazones. Desde que empecé, yo les dije, vamos a empezar a lo que venimos, ¿no? A ser sanados, a ser restaurados y a ser usados por Dios, ¿no? Y el Señor a los varones también nos quiere hablar de nuestros corazones. El Señor también a los varones quiere sanar lo que está dentro de nuestros corazones, porque solo el Señor sabe, como varones, qué son las cosas que pasamos, qué son las cosas que hemos vivido en nuestras vidas, ¿no? Y cada una de estas personas también son varones, así nosotros nos podemos relacionar con esas historias, ¿no? Que cada uno los que fueron sanados eran hombres, amén. El Señor quiere tocar nuestros corazones, el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, pero yo sé que nosotros muchas veces vemos en lo físico, nos enfocamos en lo que podemos tocar, nos enfocamos en lo que podemos ver, ¿no? Y es bien, está bien, estamos en este mundo, vivimos en un mundo físico donde vemos cosas, ¿verdad? Donde lo físico existe, ¿no? Pero dentro de nuestro corazón hay algo espiritual, dentro de nuestro corazón una alma, un espíritu, dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros hay algo más profundo de lo físico, de lo que podemos ver, ¿no, hermanos? Y quiero comenzar en la primera historia, en Lucas capítulo 17, donde vemos, donde muchos ya conocen la historia, ¿no? Jesús estaba dentro de una casa, estaba enseñando, pero había una multitud y estos hombres sabían que Jesús estaba allí, y ellos, unos de sus amigos, estaban enfermos y no supieron cómo entrar, pero hicieron desde arriba, entraron y lo bajaron, ¿no? Desde el techo lo bajaron hasta los pies del Señor, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante que dice la palabra de Dios que allí, cuando el Señor estaba enseñando, allí había fariseos. Y algo interesante de los fariseos, de hecho, la palabra fariseo quería decir separado, los que están separados, ¿no? Y aquí puse la definición, dice que aquí ellos se separaban de todo, que ellos pensaran que no era santo, se separaban de todas las cosas que la palabra de Dios decía que no eran santos, y ellos por eso se separaban de esos, y por eso ellos eran conocidos los fariseos. Y ellos pensaban y ellos pensaban que todos estaban separados del amor de Dios, excepto ellos. Y aquí podemos ver que cuando entró bajó el hombre, bajaron el hombre. Voy a Lucas, permítame. Aquí podemos ver cuando bajan al hombre, antes de que el hombre fuese sano, podemos ver ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús antes de que el hombre fuese sano? Le perdonó sus pecados primero. Amén, hermanos. Podemos ver que el Señor, antes de que él fuera sano, le perdonó sus pecados. Ahora, podemos decir, Señor, pero te lo bajamos porque él tenía una necesidad física, él tenía algo físico que necesitaba necesidad. Y sí es cierto, sí tenía una necesidad física. Pero nos tenemos que acordar que al Señor, más de lo físico, a él le importa nuestro corazón.
A Él no le importa qué está dentro de nosotros, antes de lo físico. Tenemos que recordarnos de eso, que sí, y sí es cierto, lo físico, queremos la salud, queremos estar bien financieramente, queremos tener el trabajo, queremos tener una casa, queremos tener muchas cosas, ¿no? Y esas cosas están bien, no estoy diciendo que no están bien, pero el Señor hace un punto que primero, el corazón. Primero, tenemos que estar bien con el Señor. Antes de ver el milagro, primero tenemos que estar bien con el Señor. El Señor se preocupa más por lo que está adentro de lo que podemos ver, lo que está afuera, ¿no? Y allí eso es muy importante. Y ahora, regresándome a los fariseos. El Señor hace esto porque los fariseos, estudiando los escudriñadores de la Biblia dicen que los fariseos básicamente en esos tiempos eran hipócritas. Era lo que ellos eran, los fariseos eran hipócritas porque sí, se paraban en las esquinas, oraban, y cuando ayunaban se les veía en la cara que no habían comido y están bien, bien agüitados, bien tristes, y eran hipócritas porque se separaban de estas cosas y como acabo de explicar, y según ellos se apartaban de todo lo que no era santo, pero adentro, ¿cómo estaban ellos? Adentro ellos ellos estaban tan mal, su estado estaba tan mal, que teniendo Dios enfrente de ellos, ni podían reconocer que Él era Dios. Estaban ciegos, espiritualmente ciegos. Literalmente el Señor, hasta ellos dijeron, pero solo Dios sana. ¿Cómo es que este hombre, solo Dios puede perdonar pecados? ¿Cómo es que este hombre está haciendo esto? Pues porque es Dios. Ellos ni podían ver eso. Ellos en vez de eso lo llamaban blasfemia. Pero ellos, los fariseos, en todo el curso del ministerio de Jesucristo, ellos vieron todo. Ellos pudieron ver todo. Y todavía no pudieron captar que Él era Dios. Estaban tan ciegos espiritualmente que ellos ni se podían ver a ellos mismos en su reflejo. No podían reconocer su necesidad dentro de ellos, ¿no? En versículo 20, algo que dijo mi pastor hace este domingo, dice que hay que reconocer nuestra necesidad, ¿no? Hay que reconocer lo que está malo con nosotros. Y en el versículo 20, aquí dice que Jesús es el que le reconoció al hombre su mal. Hey, te perdono tus pecados primero. Y a mí, o sea, si yo hubiera sido el hombre que me bajaron a mí, Señor, aquí estoy, sáname, mira, Señor, sana mi cuerpo, te perdono tus pecados. I was like, wow, eso está pesado, ¿no? Eso está pesado y sí es pesado porque así somos nosotros a veces. No reconocemos nuestro mal, estamos en nuestra rutina de cada día, ya tenemos nuestros hábitos, tenemos nuestras mañas y estamos viviendo la vida, ¿no? Pero luego viene el pastor, predica una palabra y nos quedamos, wow, pero yo vine hoy, Señor, porque no tengo trabajo, pero yo vine hoy, Señor, porque estoy enfermo, yo tengo esta necesidad, Señor, física, y ¡pum! El pecado. Wow, te quedas así, like, wow. Sí es cierto, Señor. Me tengo que poner bien primero aquí adentro para poder ver lo físico. Eso sí está pesado porque a veces nosotros no nos podemos ver en el espejo. Se nos hace muy fácil ver a los males de todo el otro, the whole world, de todo el mundo. Podemos ver sus males, podemos apuntar el dedo, ¿no? Pero es bien difícil hacer esto. Wow. Señor, me estás hablando a mí hoy, ¿no? Eso es difícil. Y por eso es importante esa palabra que dijo el pastor, reconocer. Tenemos que reconocer. No es fácil reconocer que estamos mal. No es fácil reconocer nuestra propia condición, como dice el pastor, ¿no? Ahora sí, si vamos ahora a la siguiente historia que en Juan capítulo 5, que la segunda historia que hablamos, en Bethesda, el hombre paralítico de 38 años que ya estaba así de 38 años. Algo que me llamó la atención es de que
ya conocen la historia, pero si no, el Señor sana a este hombre, ya tiene 38 años con paralítico, disculpe, y el Señor lo sana, y ahí donde está, hay una multitud, decía la palabra de Dios, hay una multitud de gente que todas estaban enfermas, absolutamente todas estaban enfermas en ese lugar, pero el Señor nomás sanó uno, y cuando los mandó a los judíos, ellos regresaron, el hombre les dice, oh, fue este hombre, ¿quién es este hombre? Fueron, no estaba, el Señor se había huido. Y a mí me cara la atención porque Jesús sanó a este hombre de todos los que estaban ahí, sanó a este hombre, se fue, y luego regresan los judíos y no lo encontraron. Y me pregunté, ¿por qué no Jesús empezó a sanar a todos los que estaban ahí? ¿Por qué no sanó empezó a sanar a todos los que estaban ahí, no? O sea, Él lo pudo haber hecho, ¿no? Si le placiera a Dios, si le hubiera placido a Dios, Él hubiera podido hacer eso, ¿no? Pero luego dice que después Jesús regresó a ese mismo lugar donde estaba el Señor y habló con él. Déjame brinco allí, sorry. Es en Juan capítulo 5. Del 1 a 15. Ok, so vemos aquí que dice 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que a mí se me hizo interesante es que Jesús regresó al hombre después de lo que había acontecido, y habló con él directamente de su condición, del pecado. O sea, Jesús lo sana, pero también, el pecado, ya no peques más antes de que te pase algo peor. Y dije, no, pues ¿por qué no sanó a toda la multitud? Y no sanó a toda la multitud. Y yo me puse a pensar, dice, lo que a mí makes sense in my mind, no lo sanó a esa multitud porque Jesús, no sé qué hubiera hecho Jesús, o nomás le hubiera hecho así, no sé cómo. Pero si hubiera sanado toda esa multitud de gentes que estaban ahí, se hubieran sido sanos y se hubieran ido. No hace mucho yo hablé de los paralíticos, ¿no? De los 10, o de los leprosos, los 10, nomás regresó uno. Todos se fueron. El Señor a veces no sana a la gente porque conoce su corazón. Y al Señor le importa más el corazón. Por eso es que regresó con este hombre después y le dijo, hey, te sané, pero no peques más o te va a pasar algo peor. Porque si hubiera sanado a la multitud, quizás hubieran sido sanos y se hubieran ido. ¿Y de qué le hubiera servido eso? ¿De qué les hubiera servido a esa multitud? Para nada, porque su corazón todavía hubiera estado perdido. Su corazón todavía estado en una mala condición. Y por eso es que el Señor vino y regresó íntimamente y le habló a ese varón que lo sanó. Y el Señor así es como nos quiere hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Hey, yo te puedo sanar, o yo ya te he sanado, pero acuérdate, tu corazón. Y estoy diciendo corazón porque yo sé que aquí la palabra es pecado, pero el corazón, las cosas que tenemos en nuestro corazón, también puede ser pecado contra Dios. El falta de perdón, la ira, muchas cosas que pueden ser pecado contra Dios. Y por eso digo el corazón, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas y está tocando nuestro corazón, especialmente como varones, como hombres, como sacerdotes de hogar. El Señor nos quiere sanar a nosotros, porque algo que a mí, y cuando yo y Gaby predicamos, ¿qué estás predicando? ¿Qué vas a predicar, güey? O ella me dice, nunca hacemos eso. No es que no es que dijimos, nunca hay que hacer eso, nomás nunca lo hacemos. Pero Gaby estaba hablando de la importancia que es
yo sé que está hablando a los mamás, pero la importancia que es también con los varones, con los sacerdotes de hogar, el corazón que tienes como sacerdote, eso afecta a tu familia, es lo que le estás dando a tu familia. Si en tu corazón todavía no hay falta de perdón, si en tu corazón todavía hay ira contra yo sé qué, no sé qué, eso se lo pasas a tu familia, se lo pasas a tu hijo. Y como varones, hablamos, el pastor cuando tuvimos la reunión de varones habló del buen oleo, ¿no? Que es sobre la cabeza, la barba, la barba de Aarón y desciende hacia abajo. Y él habló cómo eso es espiritual. Y si no estamos llenos, si estamos llenos de pura ira, de pura falta de perdón, ¿qué estamos dando a nuestros hijos, no? Como papá, como sacerdote. Porque quieras que no, yo sé que Caleb sigue mucho a mi esposa, a Gabby, pero él cuando me voy de la casa dice, no, empieza a llorar, o siempre está pidiendo, me pide por mí, dad. Y naturalmente nosotros como hijos buscamos al padre, buscamos al papá, buscamos el amor de papá, ¿no? Y si el papá no está sanado bien, si el papá tiene mucho en su corazón, eso se lo va a pasar a los hijos. Y esas son cadenas que tenemos que quebrar. Son cadenas que ya conociendo del Señor, tenemos que reconocer el problema y cortarlo. Y cortar esas cadenas, amén, hermanos. Porque está dura la cosa, está dura. Y esto es algo que es espiritual de generación en generación, que va en generación en generación en generación. Mucha gente no piensa que es espiritual, pero hay familias donde el tatarabuelo, abuelo, desde que no esté la lista bien larga, han tomado y eso ha sido borracho y se lo pasó al que sigue y se lo pasó al que sigue. Eso no es coincidencia, todo eso es espiritual. O que él era enojón, ahora el que sigue era enojón, ahora el otro es enojón, ahora mi papá, ahora yo, ahora mi hijo. Espiritual. Falta de sanidad adentro del corazón. Y tenemos que reconocer el problema. Y eso es algo que yo he estado aprendiendo ahorita. Cuando estoy con los varones, les digo que yo estoy en medio, ¿no? Porque, o sea, soy el más chavo en los varones, pero cuando trabajo con los jóvenes, tengo como 10, 15 años más grande que ellos. Y yo estoy en medio y yo puedo ver. Yo puedo sentir en los jóvenes, yo puedo sentir en los varones que hay necesidad. Hay necesidad en las familias, hay necesidad en los padres, como todo empieza desde arriba, con nuestro padre, todo empieza desde arriba, ¿no? Y no les miento, Gaby, como mis testigos, los jóvenes que están ahí como nuestros testigos, que desde la primera clase que empezamos, los jóvenes, yo sé que fueron tocados, han sido tocados, tienen muchas cosas en sus corazones, ¿no? Y yo sé que eso tiene que ver mucho con lo que hay en la casa. Y tenemos que estar alerta, hermanos. Tenemos que reconocer el problema, mirarnos en el espejo. Y por eso es que al empezar dije el versículo que leí en los cielos es de los valientes. Porque estas cosas, esos temas no son fáciles. Pero el Señor nos urge a ser valientes. Nos urge a hablar de estas cosas. Nos urge a reconocer, a mirar el espejo y decir: no, Alan, tú sí tienes este problema. Alan, sí, no, tienes que hacer cambios. Sí hay necesidad en tu vida. Eso es difícil hacer, pero el Señor nos ha llamado para ser valientes, para poder hacer esas cosas, ¿no, hermanos? Amén. Estaba diciendo que no sanó la multitud. Y el Señor se preocupa más por el corazón de uno no tienen que ir ahí, pero en Mateo capítulo 5 versículo 19 dice: pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Al Señor le preocupa muchísimo más nuestra alma, muchísimo más nuestra alma, nuestro corazón. El Señor nos pide el corazón, nos pide entregar las cosas que tenemos dentro de ella, ¿no? Y ahora
el último, historia que leímos, el pastor estaba compartiendo de la herencia que pidió su hijo. Se fue, se la gastó, se movió a otra ciudad para que nadie lo viera, y se estaba malgastando su vida, ¿no? Pero él reconoció. Él reconoció y dice que él regresó a su papá y le dijo: perdóname, que he pecado contra ti. Él reconoció, pero él estaba comiendo con los cerdos, estaba en el lodo, estaba allí peor que los siervos de su papá. Y a ese, yo me digo, cuánto orgullo, porque la palabra de Dios no dice cuánto tiempo él duró así. Cuánto orgullo para llegar hacia allá, estar con los lodos, con los cerdos, comiendo su comida. Cuánto orgullo. Hay mucha gente que prefiere morirse que pedir a alguien prestado o pedir un plato gratis, pedir perdón. Cuánto orgullo para que ese muchacho joven llegar hasta allí, hasta que dijo: enough is enough, esto ya es suficiente. Hasta que reconoció su pecado y dijo: Padre, perdóname, Padre, porque ya era suficiente, ya reconocí, me estoy humillando delante de ti. Y es lo que el Señor nos pide, humillarnos delante de Él. Y es difícil hacer eso a veces como hombre, porque yo sé que las generaciones de mi papá o más grande, como de los varones que están aquí, yo sé que he escuchado historias que a ustedes les pegaban muy feo, que era muy grosero, que nomás con una mirada, como dice Gaby, si una mirada pudiera matar. O sea, yo sé que ustedes vivieron es una generación que vivieron muy duro, muy cosas fuertes en sus vidas, ¿no? Y por eso a veces creo que ustedes fueron creados en una cierta manera de: tengo que ser hombre y tengo que ser lo que yo diga, ya. Y eso está, ya. Y es cierto, porque yo le he visto en el trabajo, mis compañeros del trabajo ya tienen 15 años allí o más, y el patrón le dice: hey, veas esto. ¿Qué le voy a hacer caso? No, yo lo quiero hacer así como yo lo quiero hacer, y eso es todo. Y ahí quedó. Si me quiere castigar, que me castigue, lo que sea. Yo le firmo papel que me castigó, lo que sea. Tanto orgullo. And I'm like, wow. Eso está duro, ¿no? Y digo, no, pues yo entiendo, porque no conocen de la palabra de Dios, ¿no? No han sido renovados, no han sido nacidos de nuevo, ¿no? Pero nosotros que estamos dentro de la iglesia, hermanos, conocemos de la palabra. Conocemos de la palabra, y eso ya no. Si en realidad decimos que soy nueva criatura, lo dejará la escritura. Lo cantamos, ¿verdad? Es bien fácil, pero cuando somos nueva criatura, quiere decir nueva criatura, nueva forma de pensar, nueva forma de actitud, nuevo corazón. Absolutamente todo, hermanos. Ellos ya conocemos de la palabra nosotros, hermanos. Estos ya son cosas que es really, ya debemos de saber, y tenemos que dejar cosas que de ese orgullo, lo que yo diga y hacer. Eso no es del Señor. ¿Qué dijo mi hermano Jesús? Tenemos que ser como qué, como las ovejas. Las ovejas son bien mansas, ¿no? ¿Y qué pasó cuando una se quiere ir para acá? Le quiebran el pesito. Así llegó como el joven que llegó hasta el lodo, ¿no? Pero ellos aprendieron por la mal. Esas ovejitas aprenden por la mala. No, hermanos, si no hay que llegar allí donde el Señor nos tenga que quebrar una piernita por un rato, ¿no? Donde nos duela, donde de veras nos duele, ¿no? Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer nuestro problema. Tenemos que reconocer que esa actitud, ese orgullo que tenemos como varones, eso no va con Dios.
eso ya no tiene que ir con Dios, hermanos. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser ovejitas. Excuse me. Puse aquí, la sanidad del pecado es más importante que la sanidad física. El pecado no solamente es pecado físico que el hombre hace, sino también el pecado puede ser la condición del corazón. Si me puede ayudar, Noé, vamos a estar, son 3 versículos, pero los 3 están en Proverbios. El primero va a ser Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Y luego Proverbios capítulo 11. Proverbios 11, 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El último va a estar en Proverbios capítulo 16, con el versículo 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y regresando a mis compañeros, tengo unos compañeros del trabajo que la mayoría pues con los que yo trabajo nadie conoce al Señor, ¿no? Y ahí es como estaba diciendo, ¿no? Muchos ahí saben que ellos lo saben todo, ellos saben lo que es mejor. Les dices algo y dices, estás loco. Yo sé cómo se hace esto bien, ¿no? Muy altivos, ¿no? Y podemos ver allí cómo llega un punto donde nomás están ciegos, donde ya quizás ni ellos mismos se ven cómo son o saben cómo son ellos. Es like, wow, like, es bien triste ver eso. Pero yo, como digo, igual, ellos no conocen al Señor, no saben que esas cadenas tienen que ser rompidas, ¿no? Pero ya como cristianos tenemos que romper eso, tenemos que ser sabios, tenemos que ser humildes. El humilde de corazón, eso agrada al Señor. Cuando somos humildes, cuando decimos, sí Señor, ¿no? Y yendo al otro versículo con el que empezamos, dice, mire qué bien y cuál es habitar juntos los hermanos en armonía. Si tenemos altivez, si tenemos orgullo, si no podemos con nosotros mismos aquí a trabajar. Yo he visto desde que llegué cómo ha crecido esta iglesia. Yo he visto que el Señor ha hecho algo grande. Yo me acuerdo cuando estábamos allá atrás, no empecé con la iglesia, apenas tengo un año aquí, septiembre, un año, y estábamos allá atrás. Yo me acuerdo cuando estábamos allá, iban empezando, y en ese año cómo ha crecido bastante la iglesia, gloria a Dios, ¿no? Pero es como hemos estado diciendo en estos últimos cultos, ¿no? El Señor quiere hacer algo, pero ¿cómo va a hacer algo si no estamos en armonía? ¿Cómo va a ser cómo el Señor va a hacer algo si no nos podemos poner de acuerdo? Que esto, que el otro. A veces las cosas, they're not going to go our way. A veces no vamos a agarrar conforme nosotros queremos, sino tenemos que a veces nomás a la mitad, tú a la mitad, ok. Y así es como trabaja el Señor. El Señor nos quiere de verdad estar en armonía, que estemos fluyendo, estemos en paz, para de verdad poder ver cómo el Señor, como estaba hablando el pastor, los dones. O sea, el Señor quiere desarrollar dones, ¿no? Pero queremos tantas cosas, los dones, Señor, lo físico, ¿no? Los dones, queremos ver los dones, queremos ver los cientos llenos, ¿no? Queremos ver eso, pero el corazón, ¿cómo está el corazón?
El Señor por su misericordia, su gran misericordia, ha llegado la gente aquí, ha crecido esta iglesia. Pero cuánto más pudiera haber aquí gente, cuánto más movimiento del Espíritu Santo, cuánto más milagros pudiera haber si estuviéramos bien del corazón. Si nosotros en realidad nos miramos en el espejo y decir, no, sí Señor, trabaja en esta forma en mí, trabaja en mí Señor. Y quizás ya ha pasado tanto tiempo que ya ni podemos ver cómo somos. Tenemos que tener cuidados, hermanos. Aquí pues Cristo quiere hacer milagros y usarnos grandemente en esta iglesia, pero a veces no suceden porque nuestros corazones no están bien delante de Dios. Y para terminar aquí puse 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. Hermanos, si en realidad hemos aceptado a Cristo, si en realidad hemos nacido de nuevo, nacer de nuevo, ser nuevos, nuevamente, nuevos pensamientos, nueva forma de hablar, nueva actitud. Tenemos que dejar que el Señor nos use, que el Señor se mueva en nuestras vidas y cortar esas cosas. Y yo sé que a veces es difícil mirarnos en el espejo, hermanos. Yo sé que no es fácil, yo sé. Pero esas son las cosas que el Señor nos urge a hacer, ¿no? Porque eso toma valentía. Y otra vez quiero regresar antes de acabar. Los jóvenes tienen mucha necesidad, hermanos. Los jóvenes tienen mucha necesidad y yo sé que el Señor está hablando en las vidas de las familias, pero oigan a sus hijos, oigan lo que ellos tengan que decirles, ¿no? Y no nomás ser cerrados, lo que yo diga y eso es todo. No, así no es, así no trabaja. Porque nosotros cuando vamos a nuestro Padre Celestial, Él no nos dice, oh, sí, es así, no. No, el Señor Padre Celestial, Él nos da el ejemplo, Él nos escucha. Lo que sea, lo que sintamos en nuestro corazón, Él lo escucha. Y así nosotros como papás tenemos que hacer con nuestros hijos. A veces nuestros hijos, porque yo he tocado temas, yo ya habíamos tocado temas en los jóvenes y yo puedo ver que a veces los jóvenes tienen mucho en sus corazones que ellos quieren decir, muchas cosas que ellos quieren hablar, pero a veces no pueden, no se sienten cómodos decir esas cosas en sus casas, porque no hay alguien, ellos nomás quieren un oído que los escuchen. Hay que tener cuidado con no solamente nuestros corazones, pero con los corazones de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas. Y eso es algo que el Señor a mí me ha estado trabajando en mi vida. Yo tengo que, el Señor, con mi esposa, el Señor dice que es como un vaso, que la trate como un vaso más frágil. Y el Señor a mí en eso me ha estado ministrando. Me ha estado, los pastores saben, el Señor a mí en esa área me ha estado ministrando. Y no es fácil. Cuando tenemos pláticas y nos sentamos allí enfrente y estamos hablando, eso no es fácil. Eso es, no por nada, no por mí, pero eso es de los valientes de que, ok, sí, necesito ayuda. Eso no es fácil. Y el Señor quiere hacer algo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en esta ciudad, en este condado. Pero nosotros, la iglesia, lo que es la iglesia, tenemos que ponernos bien en nuestras familias, en nuestros corazones, como sacerdotes, hermanos. El Señor a mí me ministró, me habló a través de esto. Hay que echarle ganas y hay que para adelante, hermanos, porque esta carrera es larga y qué mejor hacerla, pero no hay mejor forma que hacerla que unidos
y contentos, ¿no? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así es, hermano. En armonía. Amén. Así es. Gloria a Dios.